Mira, yo creo que es una idea fuerza que tenemos que empezar a compartir, independientemente del sector político al que pertenezcamos. En el medio de todo esto están los sueños de cada uno, nuestros hijos, las generaciones futuras, y esto es verdad. Es decir, la discusión política muchas veces empaña esos objetivos y parece ser que el día a día, y la verdad es que hay que pensar en grande, sobre todo los que ya tenemos una edad, que hemos cumplido funciones en distintos lugares, a veces con aciertos, otras veces con errores, pero siempre de buena fe y sabiendo que estamos cumpliendo una función pública que es un servicio público. A mí cuando Sergio Massa, que es quien me convocó para ser secretario de Transporte de la Nación, por supuesto por decisión del presidente Fernández, la verdad que me generó una sensación de compromiso muy grande. Entonces, la idea fuerza de reconstruir la Argentina es eso, es empezar a tocar aquellos puntos de la Argentina que siempre decimos que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo me acuerdo que esto lo escucho desde que era chico. Hay 4 o 5 cosas en que tenemos que ponernos de acuerdo y después del resto. Bueno, a ver, la política ferroviaria tiene que ser una de esas. La política sobre lo que vamos a hacer con la vía navegable troncal tiene que ser una de esas. Si son cuestiones de Estado, son cuestiones donde está comprometido, yo diría, el pan de los argentinos. El pan, lo digo en sentido simbólico, ¿no? El día a día, el que se haga más simple la vida, que es lo que todos queremos. Todos queremos más o menos lo mismo, y si entendemos que queremos más o menos lo mismo, comprendemos lo que tenemos que hacer. Ahora, claro, si uno se sale de eso y empieza a pensar en otras cosas y empieza a irse por otros vericuetos y otras fantasías, bueno, empieza uno a salirse de lo que es el plan. Y el plan es la reconstrucción del país. Yo uso la en la reconstrucción y en la refederalización de la Argentina. La Argentina es un país federal en los papeles. Y te lo dice alguien que ahora le toca trabajar en los 4 modos del transporte, en el aéreo, en el ferroviario, en el automotor de pasajero, en el de carga y por supuesto en el marítimo y en el fluvial. Con lo cual todos los días y a cada instante tengo una cuestión. Pero esas son las venas del federalismo y hay que trabajar allí. Nosotros en el Ministerio de Transporte con Alexis Guerrera, que es el ministro, pensamos una cuestión de despejar algo que sucede en el AMBA hace muchos años. El AMBA tiene las 8 líneas ferroviarias metropolitanas más grandes del país que obviamente alimentan la cotidianeidad del AMBA. Nos propusimos hacer 8 trenes metropolitanos en el interior del país. Algo que no teníamos, había que empezar de cero. ¿Por qué? Porque estaban las vías en las condiciones en que estaban y había que reconstruir un montón de situaciones para conseguir ese plan ambicioso. El Cañada de Gómez Rosario es el número 6. Quiero decir, estamos en un año y en el año anterior se pusieron las bases para hacerlo. Porque una parte la hizo el ministro Meoni. Como por ejemplo fue que yo participé de Salta, el tren del Gran Salta, Salta a Campo Quijano, y ahora lo queremos llevar a Jujuy. Y después Resistencia en Chaco, tren de cercanía, e ingresamos ahora en esta última semana a Los Amores, en el norte de Santa Fe, que tiene mucho tránsito con Resistencia. Y estamos con el de Roque Sáenz Peña también. Y el tren del Valle, en Neuquén, que fue una cosa emocionante. Neuquén, Plotier, Chipoleti. Un tren que también recuperamos. Y me tocó a mí estar en la inauguración del tramo del Tren de las Sierras. Córdoba, o sea, Alta Córdoba, La Calera, Valle Hermoso. Y queremos avanzar. Y después el Metropolitano de Córdoba. Quiero decir, esto es una política nacional, una decisión. Cuando yo vi los números, los ceros del plan ferroviario, me impacté. Digo, ojalá que se ratifique todos los días. Y el presidente ratificó esto, aunque no tenemos presupuesto. Porque ustedes saben que no tenemos presupuesto porque la oposición rechazó el presupuesto en el Congreso. Sin embargo, estamos recomponiendo esto. Y lo de Rosario Cañada de Gómez fue hermoso. Fue hermoso porque ese tren no estaba en la agenda. Lo sacamos de la agenda porque, hablando con los amigos del Riel y hablando,
Imagínense que fue el primer tren metropolitano de la historia fuera de Buenos Aires, siglo XIX, 1859. Y lo levantó la dictadura militar en el año 77, 45 años. Recuperar esa conexión tiene un valor simbólico, pero tiene enorme futuro, Fernando, porque tiene el futuro de una metrópoli viva como la nuestra, interconectada, totalmente comprimida en los accesos. Cuesta mucho ir en auto, tomarse un auto particular y vos solo yendo. Acá venís con un tren, con 2 coches, con 72 pasajeros por coche y algunos parados que también tenemos autorizados para funcionar. Ojalá podamos que eso sea apoderado por la sociedad, ¿no? Lo hablábamos con todos los que tuvieron que ver, con el Chino Rosúa, con el Edu, con el intendente, que también tuvo que ver en esto, en el sentido del trayecto. Lo que nosotros hicimos fue hacerlo realidad a través de una inversión de 1.000 millones que el Estado Nacional puso en la vía y en el material rodante y en las condiciones de seguridad. Fue eso, pero también es verdad que cada comuna, cada municipio de estos 8, que son las 8 paradas del tren, también tiene que generar todo un movimiento urbano de movilidad, porque ahí necesitamos que esté el estacionamiento alternativo para el auto, que yo me vengo de otro pueblo a lo mejor y me tomo el tren, y me lo tomo el tren a Rosario o a Cañada, eso por un lado. La bicicleta, hay que recuperar, hay que hacer estacionamientos de bicicleta en las estaciones, hay que recuperar las estaciones que se habían transformado en centros culturales o en museos y queremos que sigan siéndolo, porque ahora tenemos la tecnología y podemos sacar el boleto por pasaje. Vamos a tener 2 boleterías, en Cañada de Gómez y en Rosario, pero también después la app, la página web de Trenes Argentinos. Quiero decir, todo es un movimiento y una industria que se empezó a mover en la Argentina con los talleres ferroviarios. Cuando se mueve el tren, se mueve la industria ferroviaria, los ferropartistas. Entonces a mí me estimula muchísimo todo esto y me parece que es algo que como secretario de Transporte de la Nación me toca hacer también en mi ciudad.